podrá separarme de mi Salvador? Nadie puede arrebatarme de sus manos, pues estoy escondido con Cristo en Dios. Aunque el enemigo venga por doquier, Yo solo en mi Cristo la confianza pondré. sabiendo que en sus manos me sostendrá, Pues estoy escondido con Cristo en Dios. Estoy escondido con Cristo en Dios. Doblemente seguro, ahí estaré. En mi torre fuerte me esconderé. Bajo sus alas seguros me abrigaré. en necesidades muchas veces me encontré, Mas cuando soy débil, fuerte yo seré. sabiendo que en sus manos me sostendrá, Pues estoy escondido con Cristo en Dios. ni lo alto ni lo profundo no temeré, Ni la vida ni la muerte nada me ha de hacer. tribulación ni angustias apartarme podrá, Pues estoy escondido con Cristo en Dios. Estoy escondido con Cristo en Dios. Doblemente seguro, ahí estaré. En mi torre fuerte me esconderé. Bajo sus alas seguras me abrigaré. Estoy escondido con Cristo en Dios. Doblemente seguro, ahí estaré. En mi torre fuerte me esconderé. Bajo sus alas seguras me abrigaré. Pues estoy escondido con Cristo en Dios. Cuando la gente gritaba y Jesucristo subía,
¿Cuál será el secreto de Sansón? ¿De dónde venían sus fuerzas? ¿Y qué me dices tú de Josué, que consiguió hacer el sol parar? ¿Cómo pudo aparecer el cuarto hombre si adentro de aquel horno apenas tres el rey lanzó para morir? Y si tú fueses Abraham, yo te pregunto, ¿llevarías a tu hijo en holocausto para ofrecer? ¿Quién todavía no escuchó hablar de Job, que en medio de sus luchas esperó con paciencia en el Señor? Y aquel joven pequeño y valiente, que con apenas una piedra en una onda al gigante derrotó. Es difícil imaginar cómo Israel gritó tan alto que cayeron las murallas que cercaban a Jericó. Y cuando Sara vio que estaba todo acabado, Dios tocó en su matriz y entonces ella pudo concebir. Es solo por la fe, ninguno de ellos es mayor que usted y yo. Es solo por la fe, el mismo Dios de ayer hoy te contempla y te ve. Es solo por la fe, hermano, ha llegado tu hora, nadie lo puede impedir. No tengas miedo, asume ahora tu lugar de vencedor, pues el secreto es confiar tus pasos y tu vida al Señor. No desperdicies este momento, porque tu vida en sí
Cuando el ciego escuchó que Jesús iba a ir, caminó a Jericó, lo salió a recibir, le gritaba: Señor, ten piedad tú de mí, porque ciego estoy yo y no puedo vivir. Cristo le preguntó: ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió: haz que yo pueda ver. Y con fe respondió: haz que yo pueda ver. Este mismo Jesús, poderoso de ayer, es el mismo que hoy te dará su poder. Como escrito ya está, todo fue del Señor, como ayer también hoy y por la eternidad. Si tú vienes a Él, salvación te dará. Es la hora 21. 1 minuto. En la gracia aprendí que el divino Redentor crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos muy gozosos de estar nuevamente reunidos para escuchar la palabra de Dios. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Aprendí que todo el tesoro de Dios si las aguas del mar de vida te quieren tal vez ahogar, seguro en las manos de Dios tú vas. Si la tristeza
seguro en las manos de Dios tú vas, seguro en las manos de Dios tú vas. Vamos a continuar. ¿Cómo la palabra nos enseña a tener el mismo sentir? Este sentir es el que va a producir el mismo accionar. Cada uno de nosotros también podemos poner nuestra oreja en el poste. Muchas veces no es fácil dejar nuestra propia voluntad, porque el Señor nos compró y nos hizo libres, hermanos. Somos libres de hacer como a nosotros nos plazca. Y en realidad, hermano, si seguimos al Señor, tiene que ser por amor. Él nos libertó y nos hizo libres. Muchos usan esta libertad como un pretexto para la carne. Muchos usan la libertad con la que el Señor nos hizo libres, pero al final otra vez son esclavos del pecado. Nosotros tenemos una libertad tan preciosa y en esa libertad hoy podríamos estar y hacer muchas cosas, hermano. Podríamos ocupar para ir al cine. Ahí seguramente debe haber una linda película que deben estar pasando. Podríamos estar haciendo otra cosa, estar en familia, hacer un asado. Pero el Señor nos hizo libres para que nosotros otra vez podamos rendirnos y aceptar su servicio en nuestra vida, ejercer ese servicio por amor. Y como dice en Colosenses capítulo 1, dice en el verso 12, dice con gozo, con gozo. Yo no creo que este siervo que renunciaba a su libertad era triste, sin duda con gozo. Y ningún verdadero siervo de Dios va a ser un siervo triste. Hermano, hay gozo en nuestro corazón. Porque es hermoso estar con nuestro amo, con nuestro Señor. Nuestro amo, Él nos ha ganado. Él tiene derecho sobre mi vida. Él tiene derecho sobre su vida, sobre nuestra vida. Entonces, con gozo, dando gracias, dice al Padre. Y dice el verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Un día estábamos bajo esa potestad y con dureza servíamos. Con dureza servíamos. Pero Él nos ha librado hoy de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hoy estamos como ese siervo, no sabemos cómo llegó ese siervo bajo ese señor. Quizá bajo una gran necesidad tuvo que venderse como siervo. Y así también hoy podemos decir nosotros, éramos tan necesitados y hemos aceptado esa redención, hemos sido redimidos, hemos sido comprados a precio de sangre. Y hoy estamos, hermano, bajo el cuidado, bajo la protección de nuestro Señor. ¿Cómo no servirle por amor? ¿Cómo no servirle? Él nos ha dado una herencia, Él nos ha dado una aspiración. Muchas veces parece que estamos, hermano, en una encrucijada. Israel, en sus tiempos más oscuros, Dios levantó a Elías y le dice, decidí, dice, ¿a quién va a servir? Dice, si a Dios o a Baal. Cómo Israel muy pronto se olvidó de lo que Dios hizo por ellos. Y así también es muchas veces con nosotros, nos olvidamos de lo que el Señor hizo por nosotros.
Y queremos vivir en el reino de las tinieblas. Parece que queremos volver a Egipto. Cuando fuimos pobres y necesitados, hermano, acudimos a Él. Y Él, viendo nuestra gran pobreza, cómo nos ha tratado el Señor. Él, viendo nuestra gran necesidad, cómo nos trató, hermano. ¿Cómo no llevar su yugo? ¿Cómo no aceptar por fe su dominio en nuestra vida? Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de la parte práctica del Evangelio, dice, viendo la misericordia de Dios, mirando realmente lo que Él ha hecho por nosotros, y Él muy bien enseña eso en Romanos. Os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Mirando lo que el Señor ha hecho, Él nos ha tratado bien. Nos ha hecho sus hijos, ayer veíamos. Él comprometió su herencia celestial haciéndonos sus hijos, haciendo y eligiendo como hijos a débiles hombres. Y nosotros tenemos que echar de ver, así como hizo este siervo, y por amor aceptamos ese yugo. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Él no nos pide, no nos impone nada, pero, hermano, por amor. En Hebreos capítulo 11, dice en el versículo 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Note que ellos podrían haber vuelto atrás. Ninguno de ellos quiso volver. Ninguno de ellos quiso regresar a pesar del duro camino que llevaban. ¿Cuántas cosas, hermano, en el camino a veces vamos a pasar? Pero, hermano, ¿qué ejemplo tenemos en los que llevaron este yugo en la antigüedad? Ellos tuvieron tiempo de volver a Egipto, pero ellos no fueron atrás. Dice el verso 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Qué hermoso, qué hermoso. Y vemos muchos ejemplos realmente también en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo se presenta en sus cartas, él suele utilizar esta palabra. Vamos a ver en Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. Cuán grande, hermano, es el ministerio que presenta Pablo a esta asamblea. Cuando nosotros entendemos la palabra siervo, cuán grande es esta palabra. En Gálatas capítulo 1, en el versículo 10, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Somos siervos de Jesucristo. Somos aquellos que por amor, no por deber, por amor, hemos perdido nuestra libertad. Y dice Filipenses capítulo 1, versículo 1, dice Pablo y Timoteo, y acá dice siervos.
Él pone a Timoteo como un compañero en servicio, siervo de Jesucristo. Ese mismo sentir tenía Timoteo. Y así también se presenta con Tito. En Tito capítulo 1, versículo 1. Tito capítulo 1, en el versículo 1. Pablo, siervo, dice, de Dios. Y añade, apóstol de Jesucristo. Acá ya hay otra enseñanza. Bueno, Pablo con frecuencia utilizaba esta frase. Ninguno de nosotros, hermanos, podemos servir a Dios si no llegamos a entender realmente lo que es ser siervo de Dios. El que sirve a Dios y está descontento no es siervo de amor. A veces, aún, hermano, vamos a ver que muchos no están contentos, no van a ser agradecidos. Pero, hermanos, somos siervos de Dios. ¿A quién servimos? Servimos al Señor por amor. Y aquellos que hemos aceptado esto, lo hacemos por amor al Señor. Quizás muchas veces aún decimos, Señor, ¿yo? A veces pienso que, bueno, quizás no le he servido al Señor suficientemente, con tanto amor, con tanta dedicación. Pero igual Él ha sido bueno conmigo, hermano. Y yo pienso que ¿cuántos habrá muchos mejores para servir? Y el hecho de que el Señor pueda utilizar nuestra vida, hermano, debe ser para nosotros una causa de gran gozo. Porque esa es la manera del Señor. No porque nosotros nos pensemos que somos algo, porque Él utiliza lo vil y lo menospreciado. Pero damos gracias a Dios que Él nos ha aceptado, Él nos ha traído bajo su cuidado. Eso es lo que veía, ese era el sentir de este siervo para quedarse. Y así también es con nosotros. Pablo vio. Él aceptó este servicio y todo lo que conllevaba servir al Señor. Muchas veces pensamos que este servicio, bueno, hermano, es un servicio que nos va a traer fama y gloria mundanal. Vamos a ver al apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12 en el verso 14. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Este fue el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él mismo dijo, imitadme a mí como yo a Cristo. El amor divino llenó el corazón de Pablo y amó tanto también a la iglesia. Amó tanto a los hermanos. Y le está hablando a los corintios. Nosotros le diríamos a un hermano así, con el mayor placer gastaré de lo mío. Y dice, y aún yo mismo me gastaré. ¿Qué quiere decir eso? Él iba a poner su vida al servicio de ellos. Él había puesto su vida al servicio de los santos. Y eso, hermano, es cuando nosotros estamos llenos del amor divino. El amor humano no puede hacer eso. Porque el amor humano sirve al ojo, sirve al que le ayuda, sirve al que le ve, al que le reconoce. Pero el amor de Cristo sirve a Cristo. Cuando estamos llenos de ese amor, ya no estamos esperando nada de los hombres.
porque a Cristo servimos. Él es mi Señor. Él es mi Señor. Israel se había cansado de su Señor. Y dice, el buey conoce el pesebre de su Señor. Israel ya no conocía el pesebre de su Señor. Hermano, nosotros conocemos el pesebre de nuestro Señor. Si algo nos falta, vamos a ir a su pesebre y Él nos va a dar en abundancia. Porque su pesebre está lleno de abundancia. Él no pone bozal. Servimos a nuestro Señor, hermano. Gracias a Dios, Él nos ha aceptado en su campo, en su mies. Nuestro Señor es bueno, misericordioso. Otra vez pregunto, ¿cómo nos ha tratado? Así pensaba este siervo. Y como hemos dicho, Israel, ¿cuánto podemos aprender de Israel? Podemos leer alguna cita más en Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6. ¿Cómo fue el pensamiento de este pueblo? Dice en el verso 3, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Israel no se quería rendir al Señor. A veces porque somos jóvenes y a veces porque somos viejos. ¿Qué nos ha hecho el Señor? ¿Cómo nos ha tratado? ¿En qué te he molestado? Respóndeme contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab. ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor? Desde Sittim hasta Gilgal, para que conozca la justicia de Jehová. ¿Cómo el Señor nos ha tratado, hermanos? Qué hermosa posibilidad de devolver amor hacia Él, de rendir nuestra vida al Señor, de poder prepararnos para ser útiles en su obra, de poder responder a la aspiración de ganar a su Hijo que Él presentó delante de nosotros. Hermano, esa es la aspiración más grande que tenemos. El amor engendra amor y responde al amor. Pero note la actitud de Israel. Así es cuando no entendemos. ¿Por qué me tengo que rendir al Señor? ¿Por qué? Dice el verso 6. Qué triste esto, hermano. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por la rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Así respondió Israel. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir todos los cultos? ¿Tantas horas? ¿Usted pretende que yo estudie? ¿Tantas horas de mi juventud o las horas de mi vejez? Pero el Señor le dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Y este oh hombre no se refiere al hombre natural, se refiere al hombre espiritual. Solamente el espiritual, la nueva creación, puede dar esto a Dios. Dice, hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Perdemos nuestra libertad, perdemos, hermano, todo lo que nosotros pensamos que merecemos.
¿Cuántas cosas, hermanos? Rechazamos la libertad que el mundo llama libertad. Yo no quiero la libertad que el mundo llama libertad. Yo esa libertad no quiero para mi vida ni para mi familia. Cada vez que estamos en la casa de mi padre, cada vez que estamos en los asuntos de mi padre, para mí yo estoy gozando de la perfecta libertad. Esa libertad yo quiero para mí, hermano. Y yo sé que también Dios quiere para usted. Pero debemos encontrarle el gusto a esa libertad. Debemos dejar que este nuevo hombre goce de esa libertad. Acuérdese que le habla a la nueva creación. La nueva creación está en su lugar cuando está en la presencia de su Señor. No aceptamos menos que eso. En Romanos capítulo 6, en el verso 22. Romanos capítulo 6, en el verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tenemos una libertad del pecado, fuimos libertados. Y hoy queremos que el Señor obre esa santificación total en nuestra vida. Somos santos porque Él es santo en nosotros. Pero la santificación total, como hemos aprendido, va obrándose por etapas. Cada vez que el Señor da su palabra, obra por medio del poder del Espíritu Santo de nosotros. Y nos va separando más y más y más, hasta que le van a llegar a decir, como le dijeron a José, has traído este hebreo. Ellos veían en José uno que estaba separado y ya le molestaba su separación. El mundo nos ve y dice, este es un hebreo, dice. La palabra hebreo significa uno que no es un extranjero, uno que va pasando, que no se acomoda a la costumbre de Egipto. Y como fin ya sabemos, nuestro fin es seguro, ayer vimos, nuestro fin es la vida eterna. La vida eterna. Pero aquí encontramos también un poco de más, podemos seguir exprimiendo y vamos a sacar más de esta porción, hermano. Porque dice, por amor a su esposa y a sus hijos. Él dice, yo tengo mujer, tengo familia, no puedo salir libre. Y nosotros también tenemos nuestras familias, aún en lo natural. Cuando uno en la casa es dominado por el amor del Señor, ve la responsabilidad sobre los hijos, ve la responsabilidad sobre su compañero, sobre su compañera. Entonces empezamos también a rendirnos al Señor por amor a ellos. Y si no tenemos familia, tenemos la familia de la fe. Faltamos a un culto y ya nos damos cuenta de que el hermano quizás se desanime, su presencia es necesaria en los cultos. ¿Cuánto nos animamos? Hay una porción que no vamos a leer, pero dice, yo voy a la casa de Jehová. Y otro escuchó que dijo eso y dice, yo también iré, dice. Le contagió. Y así, hermano, cuando un hermano también se queda, el otro también se empieza a quedar. Yo me alegré, ese es un coro, pero hasta la cita, está ahí en Zacarías por ahí. Y yo también iré, dice el otro. Sí, hermano. Sentimos la responsabilidad de amor.
sentimos nuestra responsabilidad delante de nuestro Señor. Perdemos muchas veces nuestra libertad por amor a otros. Nos hace recordar a Pedro. El Señor le dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le dio libertad. Muchas veces nosotros queremos ser crueles con los hermanos, pero el Señor no lo hizo cruelmente. El Señor le dijo, ¿querés ser libre? Vaya, dice. ¿Dónde vamos a estar mejor que con el Señor, hermano? Por eso Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y así también, hermano, vemos que esa debe ser nuestra actitud. ¿Cómo vamos a abandonar a alguien que nos ama con tan grande amor? ¿Cómo vamos a hacer eso? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a entender. Somos consagrados para Él y somos consagrados para nuestros hermanos. Servimos a Dios, servimos al Señor, pero también nos servimos unos a los otros por amor. Porque somos siervos del Señor, nada más. No esperamos nada, pero esperamos sí en la eternidad. En la eternidad ese sí, ese está reservado bajo llave. Eso es seguro. No hay inseguridad, hermano. Bueno, vamos a seguir leyendo este capítulo 21. Como hemos dicho, hay muchas lecciones aquí, hermano, para ver, pero ya es suficiente. Bueno, verso 7. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si alguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Bueno, esta es la ley de Dios. En todo esto vemos que habíamos visto cómo un padre daba a su hija como una sierva en la antigüedad para que se case en esa familia, como un resguardo para su hija. Pero también Dios prevenía el abuso de esa familia sobre la joven. No, dice no, porque sabe el corazón del hombre que es malo. Acuérdese que cada mandamiento nos está ilustrando nuestra vieja creación. Tenía que actuar decentemente con la joven y desposarla, tomarla como esposa. Y si la tomare como una segunda esposa, en ese tiempo se podía, no tenía que disminuir su alimento, ni su vestido, ni su deber conyugal. Habíamos visto también eso en Génesis. Bueno, verso 12. Verso 12. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Así declara era la ley. El que mata tenía que morir. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Y aquí hay mucha enseñanza, porque como sabemos, el Señor murió por causa del pecado del hombre. Y cuando el hombre rechaza ese sacrificio de la cruz, se transforma en culpable de la muerte del Señor. Pero dice más, si él no pretendía herirlo,
sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Y no vamos a tocar mucho, porque eso vamos a ver luego más adelante. Dios había instituido ciudades de refugio, donde el que mataba por yerro podía huir, y así somos nosotros. Nosotros sabemos que el Señor murió en nuestro lugar, pero nosotros realmente hemos ido a la ciudad de refugio. No va a caer la sentencia de homicidas sobre nosotros. Hemos huido y estamos en Cristo. En Cristo nada nos puede tocar, ninguna maldición de la ley. Verso 14, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Así hizo realmente Israel. Israel directamente dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Actuó con alevosía. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Y asimismo el que robare una persona, acá está hablando de un secuestrador, y la vendiere o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente el que maldijere a su padre y a su madre, morirá. Además, si alguno riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Bueno, todo tenía que resolverse. Dios defiende siempre a aquel que sufrió la afrenta. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte de la mujer, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y podemos decir, esta es la santa ley de Dios. Así de sencillo es, esta es la mirada que tiene Dios. Verso 26. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Como Dios mira. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Y otra vez decimos, hermano, Dios conoce la inclinación del hombre. Como una vez que tiene un siervo, tiene una sierva, le va a tratar. Qué mal pensado parece Dios. Pero Dios protege del abuso. Dios está protegiendo por medio de la ley el abuso. Está haciendo que realmente haya una regulación aún sobre el siervo. Le pega el amo indiscriminadamente y le hace saltar un diente. Ah, bueno, entonces que se vaya libre. Que se vaya libre. Y tenía que largarle, pero no podía largarle así nomás. Más adelante vamos a ver que se le tenía que dar abundancia. En todo Dios quería justicia en su pueblo. Verso 28, si un buey acorneare a un hombre o a una mujer
y a causa de ello muriere el buey, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado, y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Tenía un animal que era para servir. El buey representa a Cristo, el siervo de Dios, un servicio abnegado. Niega el buey su naturaleza de animal. Ese buey, no es que usted tiene un buey y una huella y cuando nace huellecito, no. Nace toro. El buey es un animal que negó su naturaleza de toro. Te póngase delante de un toro y tiéntele, y el toro le va a venir y le va a abrazar. No, el toro le va a perseguir y le va a mostrar que quién manda. El buey representa a Cristo, quien teniendo todo poder y autoridad se puso al servicio del hombre. Un hombre tan débil y maneja un animal tan fuerte y grande. ¿Por qué? Porque le hizo buey. El buey se hace. Y después, cuando se cansa de su servicio, le mata y le come. Entonces Dios aquí está ilustrando, este no es un buey. Porque si es buey acorneador, no puede ser comida su carne, ni siquiera eso. Note que es bárbaro, ¿no? Verso 29, pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, y a su dueño se le hubiere notificado y no hubiere guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Hasta ahí llegaba la justicia de Dios, porque este fue un descuido. Acuérdense que la ley se resume: amarás a Jehová tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenía que haber tenido cuidado, haber atado o haber cercado al animal por amor a su prójimo. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por él el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Bueno, en este caso podía rescatar. Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Bueno, así vemos que todo tenía que tratarse con el valor que Dios le daba. Dios no dejó que el hombre dé su valor. A veces pasa algo y bueno, nosotros queremos arreglar, el hombre quiere arreglar a su manera, pero Dios da la manera de cómo podía ser arreglado. Verso 33. Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere, y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Así vemos la justicia de Dios, cómo nos enseña. Hace un pozo y no lo tapa. Entonces cae un animal que está al servicio, quizás de un campo, al servicio de su amo. Y no puede decir, bueno, yo voy a mirar para otro lado, sino que el israelita tenía que resarciendo a su dueño por el animal muerto, su valor, y el que se quede con el animal que murió.
Entonces, de esa forma el israelita estaba tranquilo porque había justicia. Verso 35. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Bueno, así había diferentes maneras. Mas si era notorio que el buey era corneador desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Esta es la justicia de Dios. Dios se baja, como hemos dicho al principio, a hacer justicia aún en las pequeñas cosas. Aún en las pequeñas cosas, si no, Dios no sería justo. Bueno, capítulo 22, aquí encontramos mucho mejor la ley sobre la restitución. O también la ley de derecho de propiedad. Así es visto estas enseñanzas. Dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare, o vendiere por aquel buey, pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Bueno, así vemos como Dios hacía. Si había un ladrón que hurtaba un buey, bueno, debía pagar un 500% más por el buey. Y dice, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. La ley de Dios no mandaba a la cárcel por hurto. La ley de Dios no mandaba, nadie iba a la cárcel por hurto. Pero sí, lo que vemos que hacía la ley era que restituya, o sea, le hacía devolver. Muchas veces era el doble y muchas veces eran 5 veces más, como vemos en este caso. Y en esto vemos, como hemos dicho, la ley de la restitución. La ley de la restitución. El Señor Jesús nos habló de esta ley. Vamos a ver en Lucas capítulo 19, Evangelio de Lucas capítulo 19. Cuando fue a visitar a Zaqueo, dice en el verso 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. El Señor estaba entrando en la casa de Zaqueo. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Bueno, así vemos a Zaqueo. Zaqueo está restituyendo, note que ese sentimiento de justicia provocó el Señor en él. La palabra restituir significa devolver una cosa a quien la tenía antes. Devolver una cosa a quien la tenía antes. ¿Cuánto habrá robado Zaqueo? Pero también sugiere volver, esta palabra restituir sugiere también volver una cosa a su lugar. Algo que estaba en su lugar, bueno, es quitado de él, pero usted devuelve y pone en otro lugar. Bueno, eso no es restitución. La restitución significa volver a su lugar, devolver y volver a su lugar. Volver atrás, previo
al cambio realizado. O sea, volver atrás todo previo al cambio o al robo efectuado. Dejar todo exactamente igual que antes. Dejar todo exactamente igual que antes. Y una frase más que anoté, dice, hacer una reparación apropiada por el daño hecho. Y todo esto otra vez señala a la cruz. Todo esto otra vez señala a la cruz. Porque el Señor en la cruz restituyó todo lo que el hombre... Cuando el hombre cayó, bueno, de ahí en más, el hombre que era la imagen misma de Dios ya no dio gloria a Dios. Muchas cosas, muchos aspectos fueron arreglados en la cruz. En el Salmo 69, en el verso 4, dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Acá encontramos una escena de la cruz. Y dice el Señor, y he de pagar lo que no robé. Bueno, Cristo restauró y devolvió a Dios todo lo que Adán robó a Dios. ¿Cuánta gloria el hombre no dio a Dios? ¿Cuánta dignidad el hombre faltó a Dios en cuanto a su dignidad? Bueno, Dios recibió todo y mucho más a través de la obra de la cruz. Por eso cuando estudiamos en Romanos dice, mucho más. El Señor no solamente puso a Dios en su lugar, puso todo en su lugar, devolvió todo en el lugar exacto, sino que agregó más. Él devolvió lo que no robó, porque Él tomó nuestro lugar. Bueno, verso 2. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuese herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Y si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Bueno, note que bajo la ley el ladrón también tenía derecho. Si el ladrón era hallado forzando una casa y lo mataban, el dueño lo encontraba con la mano ahí en la masa, dice que el que lo hirió será culpado de muerte. Otra vez Dios muestra la naturaleza del hombre, era desproporcional el castigo a lo que él había hecho. Hoy en día, yo a veces, hermano, no quiero, miro el Facebook y no quiero a veces ni ver cuando le agarran a los jóvenes robando. Usted me va a decir, ¿cómo piensa el mundo? Sí, el mundo piensa de muchas formas, que está mal, por todos lados del lugar que usted mire, está mal. Cuando nosotros tenemos una mente renovada, empezamos a ver como Dios ve. Y le agarran, y le pegan, y le lastiman. Y en otros países es peor. Dios hizo así porque conoce la inclinación del hombre, que el hombre no se modera. El hombre destruye todo. El hombre destruye directamente. Por eso Dios aún, hablando del ladrón, muestra su derecho. No podía haber un abuso como vemos hoy en día.
tenía que haber justicia. Y Dios dice, tiene que pagar el doble. Porque este no llegó a vender, el otro llegó a vender. Lo mató, lo degolló y vendió. Pero este le agarró con todo en la mano. Verso 5. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Tiene un animal y usted tiene un lindo campo lleno de alfalfa y no quiere usar su campo. Entonces va a campo ajeno y le larga a su animal. Total, no pasa nada. Pero la ley se bajaba a ver la actitud del hombre, eso está mal, dice la ley. Así era la ley. Porque la ley nos muestra cómo somos nosotros, somos así, somos aprovechadores. En la carne no tiene solución, hermano. Que vaya al campo ajeno a pastar. Dios tenía en vista la restitución del mal directo. Pero también dice en el verso 6, cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie, campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Acá es una restitución hecha, pero por un mal indirecto. No quiso hacer el mal, prendió fuego para quemar la basura, dice, y le quemó la casa al vecino. Entonces tenía que hacerse cargo, porque no pensó, no cuidó, no pensó en su prójimo. Este es el espíritu de la ley. Tenía que pensar, tenía que cuidar, tenía que prever. Entonces, si no preveía por su vecino inmediato, debía pagar. Entonces, la próxima vez iba a tener más cuidado. Para la ley hubo un descuido. Para la ley, la persona actuó egoístamente, ni siquiera se quedó ahí al lado del fuego para vigilar. Dígame si la ley no muestra lo que somos nosotros, hermano. La ley está mostrando exactamente lo que es el viejo hombre en nosotros. Por eso había un castigo, porque provocaba una destrucción. Santiago usa este pasaje para decirnos lo que hace también la lengua. Un pequeño fuego, dice. Pero ese no vamos a tocar porque no nos va a gustar. Más adelante vamos a hablar de eso. Verso 7. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará doble. Note que esta persona tiene alhajas. Cuando era adolescente yo trabajaba y llegaba del trabajo, me pagaban semanalmente y le decía, bueno mamá, voy a gastar y cuidame. Y sabía, mi mamá no le está por sacar nadie la plata. Y tenía guardadito y ella me decía, acá estás, cuando vos querés saber si yo no estoy, saca de acá, me decía. Porque yo no quería gastar. Y este era un caso así, una persona tenía alhaja y le daba a una persona de mucha confianza. Sin embargo, venía un ladrón y sustraía de los bienes de su prójimo. Pero dice en el verso 8, si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido
su mano en los bienes de su prójimo. ¿Cómo es el Señor? El corazón del hombre es malo. En todo vemos que tenía que examinarse bien el caso para descartar, no sea que la carne sea la culpable. Hay un fraude, hay un engaño. En este caso no había un ladrón. Verso 9, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asnos, sobre ovejas, sobre vestidos, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. En todo esto se necesitaba realmente la sabiduría de Dios. Y en este caso el juez debía conocer también, debía estar seguro de cómo es la naturaleza del hombre. Si usted quiere ser juez, un buen juez, hay muchos hermanos que quieren ser jueces, bueno, sea juez primeramente de su carne. Y cuando usted conozca suficientemente su carne, cuando yo conozca mi carne suficientemente, voy a poder juzgar a mi hermano. Si usted conoce su carne, va a conocer la carne de todo el mundo. Entonces no va a decir, no, la hermana no es capaz, el hermano no es capaz. Hermano, el juez de Israel tenía que saber que era capaz. Y podría haber una posibilidad. Y en esto vemos que la gracia nos muestra que es así. Para que nos conozcamos a nosotros mismos. Y a la vez Dios imponía un castigo. Dios imponía un castigo justo. Delante de los jueces era traído. Y los jueces tenían que ser personas capacitadas. No vamos a entrar mucho en tema, pero hay jueces, hay hermanos que se levantan como jueces, pero parece que no conocen muchas veces su carne y le juzgan con abuso a los hermanos. Y esto no es así. Nosotros somos jueces de nosotros mismos, primeramente. Bueno, verso 10. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey, u oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere en ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará. En este caso, juraba, yo te juro delante de Jehová, que yo lo cuidé, que yo lo guardé, pero se lo llevaron. Bueno, entonces el que había dado el animal bajo cuidado, bueno, dice, su dueño aceptará eso. Y el otro no pagará. O sea, la palabra, el temor de Dios era suficiente. El problema es que no todos tienen temor de Dios. No todos, el creyente que tiene temor de Dios, el creyente que ama al Señor, gana cierta confianza. Pero igualmente nunca, hermanos, debemos poner carne sobre nuestro brazo, ¿no? Nunca confiar completamente. Hay un verso en 1 de Timoteo capítulo 3, y es el único verso que yo encontré realmente. Capítulo 3, verso 13. Dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Un hermano que ejerce bien su servicio, que ama al Señor, gana confianza, dice. Pero otra vez nuestra confianza está puesta en la nueva creación. No confiamos en la carne de nadie, hermano. Pero note que
hay hermanos que por su fidelidad llegan a ganar esa confianza. Pero eso no quiere decir, hermano, otra vez les vuelvo a decir, no confía en la carne. Mejor es confiar en el Señor. Porque muchas veces nosotros confiamos tanto en una persona que parece que llega a ser igual que el Señor en nuestra vida. Y Dios permite que esa persona caiga para poner los ojos en Jesús. A veces aprendemos por lecciones duras. Pero en este caso este hombre juraba delante de Dios. Y eso, bueno, ya era suficiente para que confíe. Verso 12. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño, porque no cuidó bien. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Así el asalariado podía huir. El pastor, que era pastor de profesión, muchas veces iba y enfrentaba la fiera. Pero si era asalariado, Dios no exigía que enfrente. Pero sí que traiga lo que quedó como una prueba, y así hicieron también con José, sus hermanos. Entonces ellos quedaron libres. Pero como sabemos, eso fue un falso testimonio. Parece que le engañaron a Jacob. Bueno, verso 14, pero si alguno hubiere tomado prestada la bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerte, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará, porque ya estaba el dueño presente. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Bueno, así que vemos a Dios haciendo justicia. En todo tenía que haber evidencia de que no fue así o de que fue así. Y Dios daba también sabiduría. Vamos a tomar un recreo y vamos a continuar luego. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mis delicias con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia Es la hora 22, 11 minutos.